Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo quiero hablaros de un tema que es la sostenibilidad, ¿vale? Es un tema sobre el cual pues yo entiendo que la mayoría de nosotros no tenemos mucha idea, es un tema muy nuevo. Clásicamente, desde luego, no es algo en lo que estemos formados. La Sociedad Europea de Anestesia ha publicado unas guías, ¿no? Un consenso, unas recomendaciones sobre sostenibilidad en la práctica perioperatoria. Voy a hacer un resumen de estas recomendaciones, que tengáis una idea o una aproximación a este tema que, como digo, es bastante nuevo. En esta declaración se distinguen 4 bloques distintos, ¿vale? Uno es el de emisiones directas, ¿vale? Otro es el de emisiones indirectas o lo que sea el consumo de energía, ¿no? El tercero tiene que ver con todo lo que es la cadena de suministros y de residuos. Y han incluido un cuarto, pero que yo no voy a ver en este vídeo, que tiene que ver con el wellness o el bienestar de los proveedores de salud, ¿vale? Que como es un tema un poco distinto, pues no lo voy a meter en este vídeo. Bueno, en cuanto al bloque 1, que tiene que ver con las emisiones directas, pues hay que saber que los malos aquí van a ser los agentes volátiles, o sea, los gases anestésicos. Prácticamente todos los gases anestésicos van a tener efecto invernadero. ¿Qué significa el efecto invernadero? Ese gas, al estar en la atmósfera, el calor, digamos, que rebota desde la superficie de la Tierra y vuelve a tratar de escapar hacia afuera del planeta, es reflejado nuevamente hacia adentro. Existen una serie de parámetros que se han diseñado para reflejar cuán malos, ¿no? Cuánto efecto invernadero o cuánto potencial de calentamiento global generan los distintos gases. Esto va a venir dado por distintos elementos. Por un lado, puede ser que el mismo gas sea muy reflectante del calor, ¿no? O puede venir dado porque ese gas permanezca mucho tiempo en la atmósfera, ¿vale? Porque si es un gas que es muy reflectante pero que dura 3 días en la atmósfera, pues no va a tener un gran potencial calentador. En cambio, un gas que permanece en la atmósfera durante 100 años, como son algunos de los gases anestésicos, pues durante esos 100 años va a estar generando ese del calor de vuelta hacia la Tierra. Además, algunos de los gases que usamos depletan la capa de ozono directamente, ¿vale? Como pueden ser el isoflorano o el protóxido. El protóxido sí que dura mucho más en la atmósfera, en cambio el isoflorano se elimina muy rápido de la atmósfera y por lo tanto su efecto como depletante de ozono es insignificante. Uno de los parámetros para cuantificar cuán malo es un gas es el GWP, que es Global Warming Potential, ¿vale? Y que se puede calcular a distintos tiempos, ¿no? Por ejemplo, a 100 años. Algunos de los gases anestésicos, pues veremos que es mucho mayor, ¿vale? Vais a ver que tienen un gran poder de efecto invernadero. Así que si para el CO2 es 1, pensar que para el sevoflorano sería 144, ¿vale? O sea, infinitamente mayor, ¿verdad? Para el protóxido sería 298, isoflorano 510, y para el desflorano, que es claramente, como vais a ver, el malo de la película, 2540. El resumen es que claramente los malos son el protóxido, porque se usa en grandes cantidades y porque dura mucho en la atmósfera, y el desflorano. La mayor parte del protóxido que se libera a la atmósfera no es el protóxido que usamos en los pacientes, ¿vale? Sino que es el protóxido que fuga de las tuberías de los hospitales, ¿vale? Esto pasa como con el agua. Hay enormes sistemas de tuberías y cuando tienes sistemas de tuberías lo habitual es que fuguen, ¿vale? Y pueden fugar durante años y que tú no lo sepas. Por eso lo que se preconiza actualmente es tratar de eliminar las tuberías. Tuvieras que usar protóxido, lo uses directamente de una bala de protóxido en el sitio que lo vas a usar, pero que no tengas un sistema centralizado por todo lo que va a fugar. ¿Cuáles son algunas de las estrategias de mitigación para la eliminación de estos gases que pasan a la atmósfera cuando los usamos en quirófano? Pues son las técnicas de captura, ¿vale? Existen distintas tecnologías que permiten que el gas que sale de la máquina de anestesia pase, por ejemplo, por un filtro de carbón activado que retenga la mayor parte de ese flujo. Estos sistemas que retienen el gas en un filtro de carbón permiten además eventualmente recuperar ese gas, ¿vale? Se podría recuperar y que tú volvieras a usar el gas, ¿vale? Pero esto solo está legalizado o es posible en algunos pocos países que están como muy adelantados en todo el tema de sostenibilidad, pues como Alemania o Canadá. Otra tecnología posible sería la de destruir el gas, hacer pasar ese gas por una radiación ultravioleta que destruiría en un alto porcentaje
el gas que tú luego liberas a la atmósfera. En cuanto a la huella de carbono del Propofol, pues es como 4 órdenes de magnitud menor que la de los gases, ¿vale? Obviamente porque el Propofol no se elimina a la atmósfera, sino que lo que hace es que va a contaminar los acuíferos y va a dar otro tipo de problemas. Las emisiones de tipo efecto invernadero que pueda producir van a ser realmente emisiones indirectas, pues lo que te ha costado la energía para fabricar el Propofol, o el uso de los kits, ¿no? Las bajadas de suero o las jeringas, etcétera, que has usado para administrar el Propofol. Y es importante saber que contamina los acuíferos, que afecta a la vida animal acuática y que de hecho si puedes objetivarla tanto en el agua que tú bebes o en un río, etcétera, vas a encontrar pequeñas dosis de Propofol que se van quedando en el ambiente. Aunque los fabricantes van a decir que tú debes incinerar todo el Propofol que no uses, pues lo habitual, y desde luego en mi experiencia, yo hasta que no leí esta guía pues no sabía muy bien lo que había que hacer con el Propofol. Como dice la guía, en muchos sitios pues el Propofol no se incinera, irá pues a lo mejor a la basura o a cualquier sitio. Mencionan también en la guía el uso del BIS o de tecnologías EEG basadas, ¿vale? Para disminuir la cantidad de gas que administramos a los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que dan dentro de este bloque de las emisiones directas? Pues la primera que dan es designar un responsable de sostenibilidad que se encargue de velar por todas estas políticas, que no son pocas, como ya veréis. Segundo, implementar medidas de mejora que permitan reducir lo más posible el uso de anestésicos volátiles. Esto quiere decir formar a la gente con vídeos como este, ¿no? Explicarles pues todo lo que se contamina si usas un flujo de gas fresco más alto versus uno más bajo, o implementar a lo mejor tecnologías de captura de gases, o preferir usar en su lugar pues técnicas intravenosas que, como hemos visto, pues tendrían una huella de carbono infinitamente menor. Bien, si pasamos al segundo bloque, que hemos dicho que tenía que ver con el consumo de energía fundamentalmente, lo que nos dicen los estudios es que casi 99% de la energía que gasta un bloque quirúrgico, y los bloques quirúrgicos gastan muchísimos recursos, ¿vale? Por toda la tecnología tan sofisticada que usamos y que concentramos en un paciente, ¿no? Pues todo tipo de dispositivos electroquirúrgicos, el rayo, el microscopio, la máquina de anestesia, las bombas, pues veremos que se concentra un gran consumo de energía. Pero no son tanto esos dispositivos como realmente la climatización, o lo que se abrevia como HVAC, HVAC, ¿vale? Que sería el heating, heating, V, ventilation, ¿no? Los sistemas de ventilación y filtrado del aire, y luego el AC, el air conditioning. Por lo tanto, todas las medidas y recomendaciones que queramos hacer se van a tener que centrar mucho en este ítem, que es el principal. Por otro lado, siempre que hablan de ahorro de energía, se menciona lo que es la trías energética. Minimizar el consumo de energía, usar fuentes de energía renovables, y 3, si vas a tener que usar un combustible fósil, hacerlo de la manera más eficiente posible. Así que aquí pueden entrar un montón de medidas que pueden ir desde el diseño de cómo se diseña un bloque quirúrgico, ¿no? Igual que cuando tú diseñas una casa, pues tiene una orientación que hace que te cueste menos dinero calentarla, refrigerarla, etc. De entrada, en relación con el sistema este de HVAC, hace una serie de recomendaciones técnicas que a mí se me escapan, ¿no? Como tiene que ver con el tipo de ventiladores que se van a usar para mover el aire por el quirófano, ¿no? Dicen de no usar bombas o ventiladores de pala, vamos a decir, y usar otro tipo de dispositivos más eficientes. Comentan que el aire se debe reutilizar, ¿no? El aire que va saliendo del quirófano se debe filtrar y reusar. Y lo otro sobre lo que inciden es el turn down, ¿no? El bajar el volumen a todas las medidas de climatización cuando no vayas a usar el quirófano. Esto quiere decir que ya sea por las noches o los fines de semana o por la tarde, si un quirófano no se va a usar, que haya una programación, ¿no? Que disminuya los parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuántas veces se renueva el aire de un quirófano por hora, con mantener las condiciones de esterilidad, etcétera, que tenga que tener un quirófano, pero no tan potentes como cuando estás trabajando dentro del quirófano. Lo mismo con otros parámetros como la temperatura del quirófano. Si no vas a usar ese quirófano, pues a lo mejor no te hace falta tenerlo a 20 grados y lo puedes tener a una temperatura mayor, o viceversa, dependiendo si es invierno o verano. En estas recomendaciones sobre la temperatura hacen una aclaración de que se excluye los lugares donde vaya a haber recién nacidos, ¿no? Las maternidades o un quirófano pediátrico, etc. También se excluyen los quirófanos de quemados, que de hecho recomiendan que la temperatura ideal va a estar entre 24
a 30, siendo que lo que se recomienda en general para los quirófanos con estas medidas de sostenibilidad sería una temperatura entre 18 y 22 grados. En cuanto a recomendaciones sobre la humedad relativa que tiene que haber en el quirófano, recomiendan que debe estar entre 30 y 60 en todo momento y que las puertas de quirófano deben permanecer cerradas, ¿vale? Para preservar toda esa climatización que estás generando. En cuanto a la iluminación, pues algo muy similar a lo que te recomendarían para gastar menos en tu casa, dicen que te pases toda la iluminación a LED. Otro ítem que consume muchísima energía sería todo el ítem de esterilización. Por lo tanto, las recomendaciones van en la línea de que todo lo que tú vayas a esterilizar, ¿no? Las cajas que tú metas, pues sean lo más magras posibles, ¿no? O las más magras o más pequeñas o más ajustadas posibles, ¿no? De manera que no estés esterilizando para nada un montón de instrumental que luego no vas a usar. Comentan de considerar el uso de telas conductivas, parece que son más eficientes energéticamente que las mantas de aire caliente. Lo mismo que decíamos para la temperatura o la ventilación, etcétera, también estaría de programar, ¿no? Para los fines de semana, las noches, etcétera, valdría para los sistemas de aspiración y extracción de gases, ¿no? El scavenging de gases. Pues si no vas a estar trabajando, no hace falta que tengas un scavenging de gases, salvo en el quirófano de urgencias. Otras medidas que se mencionan es que se apaguen automáticamente los ordenadores o las redes wifi, pues nuevamente en los sitios o lugares donde no va a haber nadie trabajando, pues un fin de semana o por la noche, pues que se autoapaguen. Y también pues que no se dejen enchufados equipos que no requieran estar enchufados. Imaginaros pues a lo mejor el microscopio o el aparato de rayos, ¿no? Pues un montón de aparatos los que tenemos en quirófano, pues ya sabéis que siempre que tú dejas algún electrodoméstico enchufado va a chupar un poquito de energía, ¿vale? Pero que ese poquito de muchos dispositivos todos los días, todo el tiempo, pues al final es mucha energía. En cuanto al uso de energías renovables, dijimos que era una de las 3 patas de esa tríada energética, pues lo que recomiendan es que si un hospital puede, intente implementar, pues tener paneles solares o termosolares, etcétera, para cubrir parte de su demanda energética. En cuanto al manejo del agua, pues mencionan medidas en relación con, por ejemplo, los sensores de agua a la hora de lavarse las manos, ¿verdad? Y también mencionan en cuanto al manejo del agua, pues el uso de agua recolectada para pues, el uso de los baños, ¿no? Los sistemas de refrigeración que necesiten agua, etcétera. De manera de no gastar agua potable en esas aplicaciones. Bien, pasamos al tercer y último bloque que tiene que ver con, habíamos dicho, la cadena de suministros y sobre todo los residuos. Supone un porcentaje muy importante globalmente en la industria sanitaria, los hospitales, de la cantidad de emisiones y efecto invernadero. Es interesante que sepamos que existen 2 tipos de residuos. Por un lado tendríamos los clínicos regulados y los no regulados. ¿Cuáles son los clínicos regulados? Pues son los cortopunzantes, los biológicos, los radioactivos y los farmacéuticos. Los no regulados son todo lo demás. Al igual que con la energía, el bloque quirúrgico dentro de un hospital va a acaparar un buen porcentaje de todos los residuos que se generan en un hospital. A lo mejor pensar que un tercio de los residuos de un hospital se concentran en el bloque quirúrgico y anestesia de eso sería responsable como de un 25%. Es interesante decir que entre un 75 y un 90% de los residuos son reciclables, algo parecido a lo que ocurre en casa. Otra de las cosas que hace hincapié nuevamente es que muchos de los residuos que se generan es de material que no se ha usado, que simplemente le ha caducado la esterilidad y que hay que desecharlo. Esto nos pasaba a nosotros mucho con muchas cosas, ¿vale? Hay pues a lo mejor un número de tubo que tú usas muy poco, vas a tener un montón de estocaje que luego se te van a caducar. En este sentido, lo que se recomienda es tener un tipo de estocaje, un modelo o sistema de estocaje just in time. Es una cosa que popularizó Toyota y era que en vez de que tú tengas en tu fábrica todas las piezas para fabricar los coches, lo que tú tienes es tu cadena de producción y los camiones van trayendo las piezas según se van montando los coches. O sea que realmente tú no guardas prácticamente ninguna pieza, sino que todos los días las piezas se van poniendo. Esto podría ser un problema, ¿no? Imagínate que tienes una situación clínica complicada y de repente pues necesitas varios insumos de la misma cosa y al final te quedas sin ellos. Entonces hay un cierto riesgo de decir estoy en medio de una cirugía y me he quedado sin recambio, sin repuesto para lo que necesito. ¿Vale? Entonces lo que hace el panel es que dice que
trates de implementar una metodología de esta just in time, pero que lo hagas muy cuidadosamente, ¿vale? Y aquí pues tendrás que pensar qué tipos de recursos son más críticos, con lo cual nunca me puede faltar cierta cosa, pero que luego habrá un montón de otras cosas. Perfectamente puedes reducir tu stock enormemente y no vas a echarla de menos. En cuanto a la optimización del uso de drogas, pues mencionan aquí el problema, por ejemplo, con todas las drogas que cargamos para por si acaso. Si tuviera una emergencia, pues tengo que tener mi succinilcolina, tengo que tener mi propofol, mi atropina, etc. La gran mayoría de eso se tiende a desechar. Y ya hemos mencionado que uno de los fármacos que más desechamos, ¿no?, sin usar sería el propofol. En cuanto a los plásticos, que somos unos gigantescos productores, ¿no?, de residuos plásticos en la industria sanitaria, pues mencionan el PVC, ¿verdad? Lo que más vamos a usar son el PVC y el polipropileno. El PVC, además, para hacerlo más flexible, se le suele agregar una cosa que se llama dietilhexilftalato, los famosos ftalatos, ¿vale? Que le dan flexibilidad, se consideran que pueden ser carcinógenos y que pueden además tener algún efecto disruptor endocrino en el entorno. Esas sustancias en el entorno, en el medio ambiente, pueden acabar contaminando sobre todo a los fetos en formación, a las embarazadas, ¿no?, y que les llegue por el ambiente, ¿verdad? Y eso genere luego malformaciones, etc. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué cosas mencionan en este sentido? Pues que se tiende a recomendar, sobre todo en la paciente embarazada, en el paciente pediátrico pequeño, etc., el uso de materiales que no lleven PVC o que no lleven ftalatos, ¿vale? O sea, sería la silicona y el polipropileno. Bueno, ¿qué recomendaciones hacen en este bloque el panel de expertos? Uno, que siempre se considere a la hora de adquirir un equipo, pues el ciclo de vida de ese equipo, ¿no? Todo lo que significa el coste de producirlo, no el coste ambiental de producirlo, el coste de usarlo y también el coste de desmantelarlo, incinerarlo o lo que toque. Ya hemos mencionado lo de considerar un sistema de estocaje cuidadosamente in time. Si es factible tener equipos que sean reusables, pues preferirlos sobre los desechables, pensar todo el material desechable que usan los cirujanos de 1000 cosas, pues si hay alguno de esos que pueda ser reutilizable, sería lo ideal. Visibilizar documentando todo lo que tú generas de residuos, ¿no? Poder decirle a la gente, pues mira, hemos gastado 5.000 mascarillas faciales, pues a lo mejor no hacía falta gastar tanto, ¿no? Adquirir equipos clase A, pues esto igual que cuando te vas a comprar una lavadora, ¿no?, que tienes distintas clases energéticas, la A, la B, la C, dependiendo de cuán eficiente sea el electrodoméstico, pues obviamente la recomendación de sostenibilidad sería que los hospitales compren equipos que sean clase A, que gasten poca energía. También recomiendan que haya interoperabilidad en los dispositivos. Esto pasa mucho pues, con los cables, las entradas, ¿no? Que a lo mejor tú quieres poner un pulsi de transporte y tienes que abrir otro pulsioxímetro, otra sonda de pulsioxímetro, porque no puedes conectar tu monitor del quirófano con el monitor de transporte. Y luego, como decíamos, pues lo de preferir educar al personal en que piensen muy bien cada vez que vayan a abrir un kit, ¿vale? Pues realmente tengo que abrir este kit o realmente tengo que abrir otra caja para sacar una tijera para poder darle al cirujano, o podemos apañarnos con lo que tenemos ya en la caja que tenemos abierta. Lo mismo con los kits, ¿no? Pues tú a lo mejor tienes un kit de vía venosa central que te trae un montón de paños, un montón de toallas, un montón de cosas que a lo mejor la gran mayoría de las veces no las usas. Pues en ese sentido, o compras un kit que sea mucho más magro, ¿vale? O renegocias con el que te está vendiendo el kit que vengan menos cosas, porque no te hacen falta y las estás desperdiciando. Algo que hemos mencionado alguna vez en el canal, ¿vale?, es que si tienes que diluir una medicación y tienes que abrir un montón de ampollas, pues no abras un montón de ampollas de 10 mililitros. Coge una bolsa de suero y chupas de ahí pues los 200 mililitros o los 50 mililitros que necesites, ¿no? Y de esa manera pues evitas abrir 10 ampollas. Preferir usar material reusable en favor de los desechables. Pongo el ejemplo que después del COVID nosotros normalmente usábamos mascarillas faciales, las cuales se lavaban, se desinfectaban y se volvían a usar. Pero con el COVID empezamos a usar una mascarilla por niño. Y piensa que solo de niños que operamos pues podemos hacer a lo mejor 5.000, 6.000 niños al año, con lo cual son 5.000, 6.000 mascarillas perfectamente nuevas que se van a la basura, con lo cual es una generación brutal de residuos. Así que siempre que puedas reusar ese material va a ser muchísimo más responsable. La recomendación es que es necesario poder segregar los residuos si los quieres reciclar, para lo cual pues tendrás que tener los distintos contenedores disponibles,
con toda la señalética y la educación y formación al personal para que sepan cómo tienen que separar los residuos y tener un acceso fácil a los distintos contenedores en el bloque quirúrgico. En este sentido, mencionan que suele haber la idea errónea de que todo lo que ha tocado un paciente, eso ya no se puede reciclar, ¿vale? Y eso no es así. Solo lo que está claramente manchado, ¿no? Pues chorreado de sangre o de fluidos corporales, eso sí se consideraría infeccioso, pero todo lo demás puede ir a los contenedores normales, ¿vale?, de reciclado. Las ampollas vacías, las bolsas de suero, etcétera, no se consideran tampoco material contaminado y también podrían ir a un contenedor general de reciclaje. Recomendaciones en cuanto a drogas, que es algo que usamos todos los días. Aquí deberíamos poder hacer bastante. En cuanto a la medicación para por si acaso de emergencia, lo que recomiendan es tratar de restringirla, limitarla en lo posible. Lo que recomiendan también es incorporar las jeringas pre-rellenas, ¿no? Estas que ya tú compras la atropina que viene en un sobre, ¿no? Y la abres y la vas a usar. Y si no, pues se queda en el cajón y puede estar ahí siempre, pero ya está cargada en su jeringa. Recomiendan usar siempre la ampolla de 20 mililitros de Propofol para que no te sobre, ¿no? Y reservar el uso de viales más grandes para solo cuando vayas a hacer una intravenosa, una técnica intravenosa o TCI, etc. En cuanto al Propofol, pues lo ideal sería que lo desecharas de la manera correcta, que puede ser que lo tengas protocolizado, que se tire a incinerar, o a lo mejor que tengas otro sitio donde esté protocolizado que lo mandes para que se destruya. Pero lo que no habría que hacer sería o tirarlo por el sumidero o tirarlo a la basura, que es lo que llevo haciendo yo toda la vida. Actualmente lo que estoy haciendo es que lo tiro en el contenedor de cortopunzante. Lo otro en relación con las drogas sería ajustar el stock que tengas en el bloque quirúrgico de las distintas drogas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos un montón de fármacos que se usaban muy poco. Por ejemplo, el tiopental, que no lo usamos ya nunca. Teníamos ahí un cajetín lleno de viales de tiopental que cada tanto se caducan y hay que tirar a la basura. Actualmente esos cajetines o están descartados o ajustas, ¿no? Un poquito lo mismo que decíamos con todo el estocaje just in time, pues lo mismo pero para los fármacos. En cuanto a recomendaciones específicas sobre el reciclado, pues hemos mencionado ya alguna cosa. Educar al personal, tener disponibles los contenedores con la cartelería que lo acompañe y que lo señale, ser consciente de que algunos de los residuos que usamos son altamente reciclables, ¿no? Pues las botellas de aluminio que vienen algunos de los gases halogenados que recargamos, el aluminio es 100% reutilizable, o también, tampoco lo sabía, el papel de envolver de polipropileno también es altamente reciclable. En general prefiera los dispositivos con baterías recargables a las desechables y que te deshagas de los dispositivos electrónicos y de las baterías de forma responsable a través de una compañía certificada. Bueno, creo que hemos cubierto la gran mayoría de las recomendaciones. De todas maneras tenéis las guías que están disponibles en internet, ¿vale? Son gratis y podéis leeros tranquilamente todo esto si os interesa el tema, que seguro que va a ser un tema que cada vez va a ser más importante, o sea que va a haber que estar formados. Si os ha gustado el vídeo, por favor darle al like y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Muchas gracias por haberlo visto y os veo en el siguiente. Hasta pronto.